Bueno, vamos a darle continuidad a las clases como le hemos trabajado anteriormente. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que se conoce como ecuaciones homogéneas. Vamos a dar la solución a estas ecuaciones a través de ecuaciones diferenciales. Primeramente tenemos un ejemplo donde decimos que la derivada de x con respecto a la derivada de y, derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5x más 4y, todo sobre 8y menos 4x. Para resolver una ecuación diferencial homogénea, bueno, la forma que debe de tener es igual a mu por la derivada de x más n por la derivada de y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es álgebra para poder esa ecuación que tenemos ver si la podemos solucionar por el método de ecuaciones diferenciales. Y la tendremos que dejar de la misma forma que está en la condición, lo que debe de tener. Para empezar lo que voy a hacer es hacer unos despejes. Tenemos la parte de abajo está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando de y bueno, de x está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a la parte de arriba. Vamos a reescribir entonces la ecuación. La ecuación quedaría entonces, nuevamente, de y quedaría solo en la parte de arriba, y de x, como está dividiendo, pasaría dividiendo. La parte de arriba quedaría normal, y la parte de abajo va a pasar, como está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces nuestra ecuación, si la hacemos bien, nos debería de quedar de la siguiente forma. Ponemos los paréntesis por d de x. Okay. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. La ecuación 1 de x está multiplicando, está dividiendo, va a pasar multiplicando a 5x más 4y. Aquí lo tenemos, 5x más 4y multiplicado por c de x. Y lo que tenemos acá es 8y menos 4x. Ahora lo que voy a hacer, como vemos que y lleva en la segunda parte, voy a pasar este término restando. De tal manera que me va a quedar de la siguiente forma. Todo el término lo vamos a pasar, ya que está sumando el término, sería con signo negativo. Control X sería 0, va a ser igual a 5x más 4y menos todo eso por la derivada, el término que tenemos. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Ok, observemos que ya tengo una mu, pero tengo un signo negativo, y la forma que nos pide es un signo positivo. Entonces lo que voy a pasar es proceder a cambiar el signo de la parte de adentro para cambiar ese signo positivo. Entonces voy a ingresar ese signo a la parte de adentro de la ecuación. Lo que tenemos aquí nuevamente, esto es puro álgebra, esto es conocimiento que ustedes ya deben haber desarrollado en sus clases anteriores. Más menos 8y más 4y. Entonces la ecuación la tendremos de la siguiente. Y por la propiedad de las igualdades, yo puedo invertir el orden de la ecuación correspondiente. Entonces, veamos el resultado. El resultado quedaría con la ecuación todo igual a 0. Listo, tenemos la ecuación número 6 con, observen, tenemos en la misma forma preestablecida en la condición inicial para ecuaciones homogéneas, que es mu por derivada de x más mu n por la derivada de y. Lo tenemos aquí, miren, esa sería nuestra m por derivada de x y más, como lo tenemos ahí, lo que sería nuestra n multiplicado por la derivada de y. Ahora, la condición, y eso vamos a anotarlo de una vez, la condición a través de la cual establecemos la condición a través de la cual, bueno, la condición que establece las ecuaciones homogéneas o las ecuaciones. Las ecuaciones ecuación para ser homogéneas. Voy a tratar de, bueno, ya lo escribí, pero voy a tratar de ya no escribir, de no hacer la condición esto del texto, lo voy a meter mejor en el archivo que le subo en la plataforma, pero para que no me esté tardando tanto en escribirlo. Entonces, la condición necesaria que establecen para ser homogéneas es que las derivadas cruzadas tendrán que ser iguales. Yo puedo establecer entonces, bajo la condición, que cuando yo derive mu, voy a derivar mu con respecto de su
derivada contraria, en lugar de derivarla a x como la tengo en esta parte, la tengo que derivar con respecto de y, y cuando derive n, en lugar de derivarla con respecto de y, la voy a derivar con respecto de x. De tal manera que tengo derivada de y va a ser igual a mu con respecto de la derivada de x. Entonces estas dos derivadas por términos tendrían que ser iguales. Entonces yo voy a tomar primeramente mu. Vamos a hacerlo paso por paso. Lo que tendría que hacer entonces es que mu, primeramente vamos a ponerlo, vamos a establecer que es mu, va a ser igual a lo que tenemos aquí, a lo que sería, bueno, déjenme acomodarlo, pero mu va a ser igual a 5x más 4y. De esa manera, al momento de derivarla, tendremos que demostrar que son iguales las ecuaciones. Vamos a ordenarlo en un segundo. Si esto es cierto, cuando yo derive el término mu con respecto de nuestra derivada y, tendrá que ser igual al término n con respecto a la derivada. Aquí vamos a derivarlo. La derivada, recuerden que todo aquello que no sea x, como la vamos a derivar, pero como la vamos a derivar con respecto de y, todo aquello que no sea la derivada de mu, todo aquello que no sea y, se va a transformar en una constante. Vamos a acomodarlo en un segundo. Ya saben, eso es un poquito lento para que se vea bien el formato. Es la derivada de mu con respecto de la derivada de, ya habíamos establecido que la vamos a derivar con respecto de y, entonces aquí establecemos. Por ejemplo, 5x no tiene y, se vuelve una constante, entonces la derivada de una constante va a ser 0. Y la derivada de 5y, bueno, y se va y nos quedaría un 4. Entonces la derivada de esa condición es 4. Veamos el resultado para dejarlo plasmado. Entonces mi derivada de mu con respecto de y va a ser igual a 4. Ahora me hace falta derivar n. Para esto primeramente tenemos que establecer qué va a ser n o qué valor va a ser n. Entonces nuestro valor n va a ser igual al segundo término de la ecuación. Ya habíamos establecido que va a ser menos 8y más 4x. Vamos a ver si lo pusimos bien. Denme un segundo. Si no, va a marcar un error aquí. Listo. Entonces, vamos a derivar nuestra n con respecto de x. Entonces aquí tenemos n, ¿no? N es menos 8y más 4x. Lo que tengo que hacer ahora entonces es derivar esta n con respecto de la siguiente variable. En este caso sería con respecto de x, que recuerden que es la inversa. Cuando tengo n multiplicado por dy, entonces lo voy a derivar para hacer la comprobación si son homogéneos con respecto de d de x. Ahí va como invertido. Y de hecho el procedimiento hace mucho ese juego con las derivadas. Hace intercambios entre el proceso de derivación para poder determinar el concepto único. Entonces, continuamos. Lo que va a hacer ahora es derivar. Vamos a generar la derivada. Déjenme expresarla. Acá. La fracción que nuevamente lo habíamos dicho. Vamos a derivar nuestra n con respecto de que habíamos dicho. La vamos a derivar con respecto de x. Entonces, observemos. Menos 8y no tiene x, entonces se vuelve una constante. Y nuevamente la constante de una derivada, la derivada de una constante es igual a 0. Y nos queda 4x. La derivada de 4x va a ser 4. Entonces tenemos nuestro resultado. Veamos. Ahí está. Y bueno, aquí vamos a poder hacer la comparación. Mire, la derivada de n con respecto de x es igual a 4, no es 4x, déjenme corregir. Recuerden que la x se va con la derivada. Ahí está. Entonces podemos decir que, observen, la derivada de m con respecto a y es igual a 4 y la derivada de n con respecto a x es igual a 4. Entonces comprobamos la condición necesaria de una ecuación homogénea. Bien, ya que comprobamos todo esto, lo que corresponde ahora sí es llevar el procedimiento para resolver unas ecuaciones homogéneas. Este procedimiento establece que
vamos a tomar ya sea m o n. Aquí nada más es intercambiar los procedimientos. Primero vamos a realizar una integración. Es decir, tenemos que llevar integración con Z, una integración del término. Aquí vamos a utilizar el término mu. Recuerden, puedo haber utilizado el término n, no importa. La cuestión es que debo de considerar siempre que voy a hacer el procedimiento inverso. Por ejemplo, si voy a tomar mu, voy a integrarlo conforme aquí lo que me dicen. Mira, como mu tiene un efecto en dx, entonces voy a integrarlo con el efecto de x. Y si tomo n, voy a integrarlo con respecto a y. Entonces, bueno, ahí es una cuestión de llevar el procedimiento paso por paso. Vamos a ponerle 2 puntos para que no se pierda el texto. Y entonces voy a tomar mi mu. Vamos a tomar la fracción. Un segundo. Y vamos a marcar que la vamos a integrar. Entonces lo que tengo que integrar. Déjenme reviso cuál es el símbolo de integración. ¿Qué es este? A ver, déjenme ver. Ahí está, bien, no me equivoqué. Ok, entonces voy a integrar mu. Aquí está. Vamos a integrar mu con respecto a x. Nuevamente, todo aquello que no sea una x se va a hacer una constante. Y veamos, aquí tenemos que utilizar formulación de integración. Tengo dos integrales separadas. Vamos a hacerlas. Las voy a separar para que vayamos paso por paso. Si no lo hacemos paso por paso, luego sucede que nos equivocamos. Entonces vamos a separar primero. Voy a integrar 5x, todo eso más, voy a integrar nuevamente 4x, 4y. Hay que tener cuidado porque también es integral de d de x. Recuerden que el dx multiplica a todos. Entonces, bueno, si nosotros separamos la integración, nos queda de esta forma. Lo que podemos hacer ahora por procedimiento de integración es separar, extraer las constantes de la ecuación. Entonces vamos a extraer esas constantes de la siguiente forma. El valor, por ejemplo, 5 saldría de la integral, alejándose de ella, poniéndose en la parte fuera, igual que el 4. Bueno, aquí sería 4y, ya que el 4y se considera constante, ya que estamos integrando con respecto de x. Aquí es muy importante eso, ¿no? El juego sobre integrales parciales. Veamos, lo que tenemos es d de x de la integral y, bueno, 5 de la integral. Esta x es la integral, se va a integrar dividiendo entre n más 1 y elevado a la n más 1. Este 4x, bueno, la integral con el d de x se van, queda lo siguiente. Recuerden que cada uno en el momento del procedimiento va a quedar con su constante de integración. Esa constante es muy importante para el procedimiento. Bueno, como todo lo que hacemos, ¿no? En matemáticas hay que tener mucho cuidado con el procedimiento, ya que un mal procedimiento nos entrega un mal resultado. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos en matemáticas con todos los procedimientos. Entonces, va a ser x, que va a estar elevado. Nuevamente, dejen pongo bien el elevado. Que no me está dando. Elevado a la n más 1, ¿cierto? N, bueno, preestablecemos que es 1. ¿Cómo preestablecemos? Bueno, sabemos que está elevado a la 1, a pesar de que no nos dé la literal, sabemos que hay un 1. Todo va a ser dividido entre n más 1, y bueno, todo eso más su constante de integración. Vamos a poner una c chiquita. El siguiente, bueno, es 4y integral de x, esa nos va a quedar y de x. Todo eso más, nuevamente, una constante de integración. Entonces, el resultado del procedimiento, déjenme ver si lo escribí bien. Aquí está. Entonces, la integral de esta parte nos queda como 5x, x elevado a la 1 más 1, entre 1 más 1. Todo esto más la constante de integración 4y, porque es una constante, se le agrega x, todo eso más su constante de integración. Entonces, las constantes, una constante más una constante nos va a dar c más c nos va a dar 2c. Bueno, es que no sabemos si es la misma. Entonces, bueno, podemos expresarla como una c grandota, ¿no? Al momento de sumarlas. Realmente no sabemos cuánto vale. Solo lo vamos a dejar expresado. Control V.
Entonces va a ser una C grandota por las dos constantes. Digo, esto simplemente es como para que quede un poquito claro, ¿no? Donde queda una sola constante de integración en todo el procedimiento. Y va a estar elevado x a la 2. Y bueno, déjenme jugar con las fracciones. El 5 lo voy a integrar dentro de la fracción, que es 5 entre 2. Todo esto por el control, denme un segundo, control P. Me parece que así está bien. Ahí están bien, me quedan 5 sobre 4y más todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo. Bueno, continuemos con la sesión. Nos habíamos quedado entonces que estábamos en esta parte, que era 2x cuadrada más 4yx, todo esto igual a c. Bien, el procedimiento ahora establece que esta c, y esta c es muy importante, toda esta c va a estar en función, esta nueva constante que acabamos de encontrar, no va a ser una constante normal, sino va a estar en función, vamos a ponerlo entre paréntesis, de un término y, que es muy importante que lo dejemos como subíndice para entender que, bueno, no es que esté multiplicado por y, sino que, déjenme corregir esto, esta es una y que va a estar en función del término, bueno, es una c que va a estar en función del término x, pero es una constante que va a estar en función del término y. Entonces, bueno, tenemos una constante en término de y. Todo esto, según el procedimiento de variables homogéneas, tiene que ser igual a un término. Bueno, lo podemos establecer a un término f. Entonces, todo este nuevo resultado que acabamos de adquirir, lo vamos a derivar ahora en función de y. Si yo hubiera utilizado el término, como lo habíamos dicho, el término n, yo integro con respecto de y, entonces la constante c va a estar en función de x. Es la cambiante, no la inversa. Entonces derivaríamos con respecto de x, pero no. Aquí, bueno, vamos a hacer igual, esta integración, porque así, bueno, así lo establece el procedimiento. Esto sería igual al término, un término f. Digamos que quede. Aquí está. Entonces f, y este lo vamos a reescribir para que no nos vayamos perdiendo. Bueno, primero déjenme copiar toda la ecuación. Sería f. Ya habíamos establecido que todo será igual a f, entonces la derivada, la integral del procedimiento ya queda de más f. Y podemos establecer bajo propiedades de las igualdades que, bueno, f es igual a todo este procedimiento, ¿no? Igual f, si hubiera tomado n, sería lo que me diera todo esto en más una constante que esté en función de x. Entonces aquí voy a derivar f con respecto de la función que está, o con respecto de esta la función de z. Entonces voy a derivar f con respecto de y. Veamos de nuevo, integramos con respecto de x y vamos a derivar con respecto de y. Si voy a tomar la otra, integramos con respecto de y derivamos con respecto de x. Entonces, de f voy a derivar f con respecto de y. Recuerden que nuestras derivadas aquí son derivadas parciales. Estas derivadas parciales, lo que nos dicen, déjenme acomodar la fracción, es que vamos a derivar y todo aquello que no sea la constante misma, bueno, todo aquello que no sea la variable de la cual estamos hablando, va a ser una constante parcial. La derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de lo que tenemos en nuestro término, sería término con respecto a que le vamos a derivar, sí, con respecto de y. No se nos olvide, siempre es un relajo acordarnos de. Primero vamos a expresarla para ver que vayamos bien. Entonces tenemos la derivada parcial de f con respecto de y. Ya habíamos dicho que va a ser con respecto a la función de la constante. Si nosotros integramos con respecto de x, c va a estar en función de y. Si nosotros tomamos n, esta n, vean que tiene una derivada de y, integramos con respecto de y, entonces c va a estar en función de x. Pero bueno, aquí tomamos el otro término, ¿no? Entonces voy a derivar con respecto de y. Aquí está mi derivada con respecto de y tomamos la ecuación. Vean, aquí no hay y, entonces todo eso es una constante. La derivada de una constante por términos es 0, entonces no va. Aquí sí, va a ser 4yx. Entonces, de derivada con respecto de y se iría, nos queda más 4x más c, pero esta c va a ser la derivada correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo. En un segundo.
Recuerden que en el 4x nos va a quedar todo esto igual a 4x porque la y se va por la derivada. Y bueno, esa c va a estar igual, va a ser más la derivada, ya que está en función de, no es la derivada de una constante, es una función. No sabemos qué función es, entonces lo que tenemos que hacer es dejarla expresada. Y la voy a dejar expresada, ¿no? Para no perdernos, vamos a utilizar la fracción. Va a ser la fracción. Vamos a dejarla bien acomodada para que se vea el resultado. O vamos a tratar de dejarlo así. Veamos. Entonces mi derivada va a ser 4x más la derivada de una constante en función de. Aquí hay que recordar que no conocemos esa constante, ¿no? Pues es una función de, entonces no es una constante cualquiera. De ahí que no se hace 0, sino, bueno, se queda como expresado como la derivada parcial con respecto de. Ahora, lo que tengo que hacer es que esta función la voy a igualar, porque en teoría esto es igual a nuestro término n. Esto tiene que ser igual a nuestro término. Es un término, lo dejé como término eta, en término griego, que es n. Todo esto tiene que ser igual a n, según la expresión. Entonces, bueno, podemos reescribirlo. Este procedimiento evidentemente es de las ecuaciones homogéneas, no lo estoy inventando, sino podemos revisar la literatura correspondiente. Vamos a reescribirlo. Bien. Nosotros también ya sabemos cuánto vale ese término n, lo voy a sustituir aquí directamente. Ese término n es el término n inicial que teníamos de la ecuación, que es 8y menos 4x. Bueno, perdón, menos 8y más 4x. Todo esto va a ser igual a n, pero nosotros sabemos cuánto vale n. Veamos que quede bien escrito. Ya no los paso por abajo. Perfecto, mire. Tengo 4x más la derivada de cn. Aquí está la derivada de cy. 4y, todo eso va a ser igual a n, pero n viene establecido por esto. Entonces, bueno, los paréntesis están de más. Vamos a quitarlos, porque no hay un signo fuera. Entonces, si multiplicamos más, los signos se mantienen. De ahí que, bueno, para poder convertirlo lo hicimos así. Ahora aquí hay que observar algo muy simple. Tengo 4x de un lado y 4x del otro. Si yo paso este 4x para acá, vamos a hacerlo. Aunque, bueno, creo que queda claro que se van a ir. Si lo tenemos de un lado y luego del otro. En el momento que los dos están sumados, en el momento que pase a uno, va a pasar con signo negativo. Menos 4x, vamos a dejarlo, pero vamos a expresarlo para no perdernos, ¿no? Ya que en esto de las matemáticas es muy importante seguir los procedimientos. Tengo la derivada de la constante en función de y con respecto de la derivada de y va a ser igual a menos 8y más 4x menos 4x. Aquí observen, 4x menos 4x se hace 0. Entonces, bueno, lo que tenemos como solución es lo siguiente. Es 4y. 4, listo. Ahora, lo que nos dice la metodología es, bueno, ¿cuánto vale esa función de y? Lo que tengo que saber cuánto vale esa función de y es, tendría que integrarlo. Veamos, y aquí les decía, bueno, vamos jugando con los números. Con respecto a qué lo voy a integrar, está derivado con respecto de y. Entonces voy a integrar la función con respecto de y. Entonces, bueno, quedaría, vamos a expresar la función. Sería igual a a ver, veamos cómo queda, a ver si la escribí bien. Según el procedimiento, bueno, esto lo tengo que integrar. Y lo voy a integrar con respecto de y, que es lo que tengo en la parte de arriba, ¿no? La derivada de la integral, bueno, se van a ir. Recuerden que es y. Entonces, pero tendría que integrarlo, disculpen, aquí lo tengo que hacer bien. Tengo que integrarlo de ambos lados. Bien, ese de y que estaba dividiendo, este de y que tengo aquí, lo puedo pasar por acá multiplicando para que quede más claro antes de llegar a esta parte. Vamos a hacerlo. Bueno, que bueno, si de ambos lados no está derivado, no es posible realizar la integración. O no se marca la derivada, no es posible realizarla, ¿no? Entonces la parcial está dividiendo, pasa multiplicando. Y lo demás, bueno, se queda igual. Veamos. Antes de terminar mi ecuación parcial. Aquí está, miren. La derivada de la constante con función de y va a ser igual a menos 8y por la derivada parcial de y. Aquí sí. Entonces ahora esto que acabo de describir es integrable de ambos lados.
de la ecuación. Entonces hay que agregarle, nada más para dejarlo expresado en la siguiente ecuación. Vamos a reescribirla. Vamos a dejarla expresada. Ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero bueno, para nuevamente llevar los pasos correctamente. Eso de los pasos es muy importante, no hay que brincarnos. De hecho, tuve algunas situaciones con algunos de sus compañeros que se brincan pasos. Y bueno, por más bueno que se hacen las matemáticas, eso no es correcto, ¿no? Siempre nos vamos a equivocar, entonces es importante ir paso por paso. Y bueno, también cuando yo reviso, requiero ver qué es lo que están haciendo. Yo entiendo que están utilizando calculadoras que hacen todo esto. Y bueno, la idea es que yo vea que están aprendiendo, ¿no? Entonces, si nada más meten los resultados conforme la calculadora les da, pues no están aprendiendo, no hay forma de evaluarlos así. Entonces, siempre es muy importante eso. Entonces, aquí veamos lo que puedo hacer. La derivada con la integral se van a ir de ese lado, ¿no? Recuerden que estoy integrando de ambos lados de la ecuación, no solo de un lado. Entonces, la derivada se va a ir con la integral de la constante de y y me va a quedar la constante que esté en función de y. Del otro lado, bueno, lo que tengo, o lo que puedo hacer, es extraer ese 8y menos 8y, no se les olvide, menos 8y de la integral. Bueno, voy a quitar los paréntesis, aquí no son innecesarios. Ahí está. Veamos cómo nos da. Entonces, bueno, la integral, esta se va, no hay ningún problema, puedo extraer la constante, me queda esta constante, y bueno, ya lo hemos resuelto acá arriba, miren. Es una constante directa, es esta. Y nos queda, aquí está x elevado a la 1 más 1, entre 1 más 1. Acá va a ser y, pero en esos mismos términos. Entonces, bueno, reescribamos la solución de esta ecuación en la ecuación de abajo. Entonces, la solución tendría que ser, ya no por la derivada parcial, ni la integral, ya que lo estamos ya dando solución, va a ser igual a una fracción. Déjenme anotar la fracción. De esta misma y, entre 1 más 1, todo esto elevado, nuevamente a la 1 más 1, 1 más 1. Entonces nos queda, y no hay que olvidarnos, ¿no? Eso es muy importante, más una constante de integración. Esa constante, bueno, no sabemos que venía en el momento, lo debieron haber visto en cálculo diferencial integral, o sea, tenemos la solución de la función. Entonces tengo que va a ser igual a menos 8. Todo esto vamos a resolverlo. Vamos a hacer los procedimientos matemáticos. 1 más 1 nos va a quedar 2. Entonces y va a estar elevado a la 2. Y va a estar dividido entre 2. Pero bueno, lo podemos reescribir de esta manera. Observen. Menos 8. Y extraer. Aquí es 2. Disculpen. Vamos a hacerlo así. Menos 8. Que multiplica a nuestra y cuadrada. Veámoslo así. Entonces ya tenemos nuestra integral. Aquí está, miren. Tengo menos 8 y cuadrado más la constante de integración. Esto es y en función de, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es menos 8, pero ese menos 8 sí es divisible entre 2, nos quedaría menos 4, ¿no? Todavía podemos hacer algo. Disculpen, vamos a continuar. Qué gracioso esto del estornudo ahorita con el coronavirus. Bueno, es delicado, ¿no? Vamos a hacer entonces que esa fracción se transforme en un menos 4, ¿cierto? 8 menos 8 entre 2, bueno, es menos 4. Entonces ya tenemos nuestra función de y. Ahora, yo sé cuánto vale c en función de y, pero esa ecuación proviene de la ecuación que tenemos, la número 16. Entonces, según el procedimiento de ecuaciones diferenciales por el método de homogéneas, la solución se encuentra en nuestra línea 16, en esta ecuación. Esta ecuación, aquí nada más hay que sustituir y todo eso, según la metodología, tendría que ser igual a un término constante, es decir, se va a sumar una constante diferente, ¿no? La constante que tenemos en el procedimiento de integración. Entonces déjenme aquí buscar, déjenme la voy a anotar abajo para que veamos de dónde viene. Vamos a escribir la misma ecuación, la que está en la 16, bueno, por el procesador me va a poner otro número para que la vean. Esa es la ecuación que está en 16 y aquí tengo c de y, pero ya sé cuánto vale c de y, vale esto. Entonces, según el procedimiento, no va a ser igual acá, va a ser la fracción
de ese 5 de 2x, x al cuadrado, va a ser igual a la función de y. Ya sabemos cuánto vale, que vale menos 4. Vamos a copiarlo directamente a la ecuación. Va a ser menos 4 por y elevado al cuadrado, más una constante. Y bueno, ya para terminar todo esto, es igual a f. Pero para el término de nuestro procedimiento se iguala a otra constante k. Entonces tengo k y toda esta ecuación. Entonces este más constante va a ser igual a esta constante. Entonces, bueno, esta constante c la puedo pasar restando, ¿no? Y va a restar a esa otra constante k. Bien, no sabemos cuáles son el valor de esas constantes, pero si a una k grandota le quito una c, como lo voy a dejar expresado ahorita, pues de cajón no va a ser la misma k, ¿no? Porque en sí no sabemos cuánto vale. Pero lo podemos expresar con una k chiquita, ¿no? Si a k grandota le quitamos una c, podemos decir que el término es más pequeño, porque realmente no sabemos cuánto es, que tal si k es negativo. Entonces nos va a quedar una k chiquita. Y listo, encontramos en nuestra línea 29 la solución del ejercicio. Esta ecuación es la solución diferencial, la solución a la ecuación diferencial homogénea inicial que teníamos en el ejercicio. Entonces, bueno, este procedimiento es el que ustedes tienen que llevar para darle solución a los ejercicios de esta semana. Cualquier duda, por favor, manden mensaje al grupo y bueno, podemos pactar una sesión aparte de las que estamos llevando.